todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Ziembiska. Ella fue una princesa polaca que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Masovia, y pese a que su matrimonio parecía armonioso y bien avenido, unas acusaciones falsas sobre ella acabarían ocasionando que tuviese un terrible final. Espero que os guste este vídeo. Anna Ziembiska nació alrededor del año 1340, pero se desconoce cuándo y dónde llegó al mundo. Tampoco se sabe quiénes fueron exactamente sus padres. Una versión dice que pudo haber sido hija del duque polaco Volko II de Ziembiska y de la esposa de este, la duquesa Bona de Saboya, también conocida como Guta. Otra versión dice que Ana no fue hija de dicho matrimonio, sino que fue su nieta, siendo así hija de uno de los vástagos de estos duques, Nicolás, junto a su esposa Inés de Lichtenburg. Hay cierta discusión sobre cuál fue el verdadero nombre de Ana. Según la creencia popular, su verdadero nombre fue Ludmila, aunque otras versiones también sugieren de que pudo haberse llamado Eudoxia o Isabel, pero en realidad se cree que pudo haberse llamado Ana, debido a que en un documento del papado aparece su nombre como Ana y nos indica que este hubiese sido cambiado o modificado en algún momento cuando se casó. Independientemente de quiénes fueron sus padres o su verdadero nombre, se sabe que la niña pertenecía a una de las ramas de la dinastía de los Piastas que gobernaban en la región de Silesia. Se desconoce cómo fue su infancia o adolescencia, debido a que apenas aparecen las crónicas de la época. Tan solo se sabe que durante su juventud ella entró a formar parte de la corte imperial que el emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico mantenía en la ciudad de Praga. Durante esta estancia en la corte imperial, la princesa conoció al duque Siemowit III de Masovia, un hombre maduro que acaba de quedar viudo de su primera esposa y que buscaba una alianza matrimonial para reforzar su posición política, además de que buscaba tener más hijos varones que asegurasen la sucesión de su ducado, pese a tener para entonces 2 hijos varones, fruto de su primer matrimonio con la duquesa Eufemia. El duque Siemowit quedó realmente fascinado con Ana en cuanto la conoció, ya que aparte de ser muy hermosa y tener una gracia natural, descendía de una prestigiosa familia de la región de Silesia, considerándola como la esposa ideal para él, iniciándose un cortejo que rápidamente acabaría en compromiso, siendo su unión apoyada en todo momento por el emperador Carlos IV, quien ansiaba una unión política entre ambas familias. Se duda cuándo se celebró exactamente la boda de la pareja. Una versión dice que fue hacia mediados del año 1356. En cambio otra, que es la más aceptada por los historiadores, asegura que su enlace se celebró en el mes de noviembre de 1357, teniendo para entonces ella unos 17 años de edad en el momento de la unión, mientras que él tenía unos 37. Ana abandonó las comodidades de Silesia y de la corte imperial para trasladarse a la corte ducal de Masovia, iniciando una nueva vida junto a su esposo, que era conocido por ser un hombre autoritario, celoso y muy volátil. En un principio, su matrimonio parecía bien avenido y la nueva duquesa cumplió rápidamente con sus deberes dinásticos, alumbrando de manera seguida a 2 hijos varones, los cuales uno de ellos recibió el nombre de Stanislao Siemowit, pero desgraciadamente ambos niños fallecieron durante la infancia. La pérdida de sus 2 hijos hundió a la duquesa en un profundo dolor y en una gran tristeza,
además de que despertó en su marido Siemowit una profunda frustración, llegándose a obsesionar con la falta de hijos varones fruto de este segundo matrimonio. Pese a que su relación conyugal se vio afectada por la muerte de sus 2 hijos, el matrimonio siguió compartiendo el lecho de vez en cuando ante la obsesión de su esposo por dejar al menos un heredero más, volviéndose a quedar la duquesa embarazada hacia finales de la década de 1360, mostrándose ella muy feliz por quedarse de nuevo encinta. Pese a encontrarse Ana embarazada, su marido el duque seguiría viajando y atendiendo los asuntos de sus dominios. Por esta razón, acabaría visitando el ducado de Szecen, alojándose en la corte ducal de su hermana Eufemia. Durante esta visita, varios cortesanos malintencionados empezaron a envenenar al duque con la posibilidad de que su esposa Ana le fuese infiel durante las largas ausencias de su esposo, y que el hijo que llevaba en su vientre en realidad fuese fruto de las relaciones que mantenía con sus amantes. El duque Siemowit, quien era por naturaleza muy celoso y desconfiado, creyó ciegamente aquellos rumores sobre su esposa. Consumido por los celos y el deseo de venganza, el duque regresó de inmediato a su ducado con intención de castigar a su adúltera esposa, pese a no existir ninguna prueba contra ella o haber iniciado alguna investigación sobre este asunto. Nada más llegar Siemowit a la corte ducal, ordenó que su esposa fuese arrestada de inmediato y confinada bajo una estricta vigilancia en las frías y lúgubres estancias del castillo de Rawa Mazowiecka. En este aislamiento total, despojada de sus derechos y tratada como una prisionera común, la duquesa pasó las últimas semanas de su gestación sumida en un profundo miedo, además de que no entendía qué estaba ocurriendo. Ana se vio obligada a dar a luz a su último hijo, ella sola y en aquella fría y húmeda celda, sin recibir ayuda de ninguna partera, de algún médico o de los guardias que la custodiaban, naciendo de esta manera un niño totalmente sano que se llamó Enrique, el cual llegó al mundo supuestamente entre los años 1368 y 1370. El duque Siemowit III fue informado unos días después de haberse producido este parto que su esposa había alumbrado a un niño fuerte, sano y robusto, pero el gobernante no lo consideraba realmente su hijo, sino un simple bastardo, así que se negó a conocerlo o a visitar a su esposa recién parida. Pocas semanas después del parto, el duque envió a varios de sus hombres a aquel castillo, donde permanecía encarcelada su mujer, bajo las órdenes de que la duquesa fuese ejecutada, siendo así Ana estrangulada en su celda por estos hombres, muriendo cuando tenía entre 28 y 30 años de edad. Tras producirse el asesinato de Ana, el duque rechazó al recién nacido y lo entregó a una nodriza de una aldea remota para que fuese criado en la más absoluta miseria y el anonimato. Sin embargo, a medida que el pequeño Enrique crecía, empezó a desarrollar un parecido físico tan asombroso e idéntico al de Siemowit III que la verdad no pudo ocultarse por más tiempo, demostrando así que aquel niño era realmente hijo legítimo del duque y que Ana había sido ejecutada siendo completamente inocente de los cargos de adulterio. El descubrimiento de la verdad sumió al duque de Masovia en un remordimiento desgarrador y vivió atormentado por el resto de su vida. Incluso para intentar limpiar aquel gran pecado, decidió entregar a su hijo, Enrique, a la iglesia, impulsando así su carrera eclesiástica, convirtiéndose así con el tiempo en obispo electo de Płock, además de ser un hombre muy importante e influyente dentro de la iglesia polaca. La historia de Ana se convirtió en una auténtica leyenda que traspasó incluso las fronteras de Polonia
llegan importantes escritores y dramaturgos, como es el caso de William Shakespeare, quien se inspiró en esta historia para escribir sus famosas obras Cuento de invierno y La tempestad, donde la reina Hermione sufre un destino casi idéntico de falsas acusaciones y encierro tras dar a luz. Según estas leyendas sobre Ana, cuando la duquesa fue ejecutada, su marido ordenó que fuese enterrada en cualquier agujero que pudiesen excavar por los alrededores del castillo donde estuvo encarcelada. Pero cuando descubrió la verdad, años después, Siemovit III ordenó desenterrar a su esposa y trasladó sus restos a un lugar más digno para ella. Pero por desgracia, ante la falta de documentos de la época, se desconoce dónde fueron enterrados. No hay mucho más que decir sobre Ana. Ella, como otras tantas mujeres de la historia, acabaría siendo acusada injustamente, en este caso de adulterio, por un marido que, cegado por los celos y la desconfianza, se dejó llevar por otros cortesanos polacos que mal metieron en su relación, y sin prueba alguna ordenó encarcelar y ejecutar a Ana, quien resultó ser totalmente inocente de tales acusaciones, teniendo así la duquesa un terrible final. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Gębiska. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra acusada, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.